Muy buenas, David. ¿Cómo estamos? Hombre, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un Y placer que me hayas invitado a tu programa. a mi programa, el famoso programa. Nada, un placer y agradecerte a ti que estés aquí, que seas de los primeritos, eres el segundo en estrenar este nuevo canal que ha surgido, ¿no? Del mundo de la metafísica, la filosofía, un poquito la conciencia del ser humano. Y bueno, que es un placer tenerte aquí y voy a contar un poquito de qué te conozco a ti, ¿no? Así en breves pinceladas. Yo Venga, a David perfecto. le conocí hace unos años, no me arriesgo a decir cuántos, pero hace unos años practicando Kung Fu. Tenemos un maestro común de Kung Fu, David, y nos hemos juntado en algunas clases, tanto en Arroyomolinos, que es donde reciben las clases, como en Busido, en Canillejas, que es donde las impartimos nosotros aquí. Y nada, y no teníamos mucha relación, ¿verdad? Excepto eso y el Camino de Santiago que hicimos, Ujú. poquita En el Camino de relación. Santiago, ya ahí hubo ahí una conexión metafísica en el Camino de Santiago. Ya Sí, sí. guay, ya con los olores de la no ducha ya uno intima mucho y ya Son se maravillosos. ve. Se ve, ahí se ve en el camino, ¿no? Se ve más a la gente. Y la verdad es que ahí, pues ahí justo ahí empezaste a llamar un poco mi atención, ¿no? Con el tema de una tarde conversando, filosofando, no sé si fue de las primeras etapas, Sí, 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 sí. y empezaste a Primer día, hacer creo. como una meditación, una pequeña charla, no sé si tocaste algo de taoísmo, y ya Correctísimo. ahí me despertó algo. Yo ya iba por un camino también de crecimiento personal, estaba pues un poco metido, ¿no? Empezando a ver el camino y ahí como que me llamaste la atención. Pero hace una semana ya te vi una exposición que para mí fue magistral, ya te lo digo, o sea, no es por pelotear ni nada. Y me encantó sobre mitología, ritos, la evolución del ser humano, la sociedad, sociedad del dinero, y me enganchó y dije, a este tío tengo que encontrarme con él virtualmente y ponernos al día de estos temas. Hombre, pues perfecto. Y para mí es un placer poder contarte cositas. Y yo creo que han sido muchas cosas de las que he ido picoteando a lo largo del tiempo y a lo largo de mi vida, pues por diversos guantazos que te va dando el mundo y que vas yendo de un lado para otro, Hmm. básicamente. Sí, al final es lo que nos suele pasar a todos, ¿no? Que cuando llegan puntos en nuestra vida hay puntos valle y puntos pico, ¿no? Entonces, cuando estamos en puntos valle y tocamos fondo en algún aspecto, pues se despiertan, hay otras oportunidades, ¿no? Que nos hacen aprender cosas que si no hubiéramos llegado a esos valles, seguramente, no sabemos, pero seguramente no sean tan intensas y tan profundas. Ujú. Y bueno, si te quieres autopresentar de la forma que tú quieras, te doy rienda suelta, David. Hombre, perfectísimo. Bueno, yo me llamo David Alonso. No me considero extraordinariamente metafísico, pero sí que hay muchas cositas, sobre todo mucho de sociología que me llama mucho la atención, sobre todo también la parte de mitología, la parte más metafísica. Eh, Nada relacionado con el tarot y todas estas cosas, ¿vale? Que yo creo que eso es absolutamente otro mundo aparte. Y estudié ingeniería aeronáutica, por hacerte un mini resumen de mis últimos años. Siempre he seguido más o menos el camino que tenía marcado y yo creo que soy como el espécimen de millennial clavado de principio a fin. Estudié, me creí el mensaje este maravilloso en el que podíamos ser todos exitosos y podíamos tenerlo todo en nuestra mano y que todo estaba al alcance. Llegué a la universidad ya es un mundo que es un poquito más complicado porque ya como que dependes mucho de ti mismo, de alguna forma durante la ESO, durante el instituto, estás mucho más guiado, en la universidad ya, bueno, te puedes saltar las clases si quieres y allá tú. Echar humus. Echar un mus, anda que no me habré saltado yo clases echando, echando uno, dos o tres partidas de mus, lo que es la Total. vida. Y yo creo que el punto de inflexión bueno o el momento en el que de alguna forma despiertas es cuando te pones a trabajar.
hay mucha gente que sí que es verdad que no tiene dificultades, entre comillas, para incorporarse al mundo laboral. A mí, que yo de alguna forma no tuve muy claro a qué me quería dedicar desde el principio. Unas veces, pues yo qué sé, me gustaban los videojuegos y yo hacía mis cositas con el ordenador. Eh, Ujú. pues sí que de alguna forma al principio pensé en meterme en ingeniería informática. Luego hubo gente que me dijo que para qué me iba a meter en ingeniería informática, que iba a estar todo el día delante del ordenador y que Mm. eso iba a ser un poquito, podía ser un poquito horroroso, como si todos los trabajos de hoy en día no fuesen delante del ordenador. Y lo pensé, mi padre siempre me dijo que me hiciese ingeniero aeronáutico porque ganaba mucho dinero y vivía muy bien. Eso puede ser antes de la crisis del 2008. Tengamos Ujú. en cuenta que hay un entorno sociopolítico muy importante en la vida de cada persona. Y dije, pues para adelante. Y me metí en aeronáutica, no tenía mucha vocación, pero no sé, mi padre me había dicho que los ingenieros aeronáuticos eran muy importantes, estaban muy bien valorados y ganaban mucho dinero. Y dije, pues para allá que voy. Fui un ingeniero aeronáutico en una carrera, pero yo no tenía tampoco una especial vocación. He de reconocer que la carrera era muy bonita. Luego Ujú. sí, oye, pues vas aprendiendo cosas y te gusta, tiene mucha parte de la física y historias de cómo vuelan los aviones, ¿no? Magia, ya os lo he resumido, no hay otra forma de Sí. explicarlo. Y luego cuando salí, que es cuando se tenía que hacer realidad todo esto de que los ingenieros aeronáuticos eran muy importantes y cobraban mucho dinero, pues me di cuenta de que era todo pues un poquito de otro mundo, ¿no? También es verdad que yo creo que entré en la carrera el 2006, me parece 2006, 2007, creo. Y salí en el 2012, me parece que la terminé junio de 2012. Ujú. O sea que ahí me comí prácticamente la crisis del 2008 mientras estaba estudiando, y en el momento en el que salí, el mundo ya no era el mismo mundo en el que yo había entrado a la carrera. Los sueldos, por supuesto, no tenían absolutamente nada Ujú. que ver. El estado laboral no era el mismo, las posibilidades no eran las mismas. Empecé a trabajar, tuve suerte porque encontré un trabajo muy rápido, pero era un trabajo de estar pues las 8 horas sentado delante de una pantalla de ordenador, y a mí nunca me ha gustado el estar Ya. todo el rato sentado delante del ordenador concentrado a tope. Y aquello de alguna forma me fue un poco pesando. Sigo en la misma empresa, de hecho, pero sí que he cambiado. Ahora tengo un papel más comercial en el que trato más con las personas, en el que tengo Ujú. pues otro tipo de responsabilidad. No es tanto estar sentado delante de la pantalla del ordenador, aunque bueno, pues sí que te genera otro tipo de estrés diferente. Mm. Pero sí que yo creo que fue ahí, durante esta crisis que tuve mientras que estaba trabajando, donde de alguna forma fui cogiendo muchas cosas y fui adquiriendo un conocimiento del mundo que no tenía antes. Obviamente cuando te tienes que ver y tienes que responder ante el mundo, ante la posibilidad de decir, oye, ¿qué hago ahora con mi vida? Entonces cuando las cosas Mm. se ven de otra manera y tienes que actuar de otra manera. Totalmente. Y me pica la curiosidad con todo esto que nos cuentas de tan, pues eso, tanto estudio, además una carrera de ingeniería aeronáutica, de hincar codos, o sea, todo como muy racional, ¿no? Y de repente un mundo paralelo que te imbuyes tú en el mundo de la mitología, la sociología, te gusta ese tema. ¿Cómo fue, salió esa chispa en ti? Pues fíjate, ingeniería aeronáutica tampoco es de hincar codos a muerte. Es decir, tienes que tener paciencia, pero es como todo en la vida. Ujú. Si no lo dejas el primer año y tratas de seguir y tratas de tomártelo mínimamente en serio, se puede sacar perfectamente. Sí, hay un mito de que ingeniería aeronáutica es súper complicado, pero yo creo que no tiene, es decir, si te metes en industriales es exactamente lo mismo, si te metes en caminos es exactamente lo Ujú. mismo, si te metes en historia es exactamente lo mismo. Yo creo que cada uno tiene su cabeza Ya. amueblada para lo que a él le gusta o para sus cosas o para una determinada forma de aprender, y que la tienes que utilizar en donde tú creas y donde quieras meterte. Lo digo porque para mí también es un mito y yo creo Ya, que está ya muy entrando arraigado ahí. dentro de todos, ya entrando ahí. Yo me acerqué al mundo, primeramente al mundo del taoísmo, porque llegó un punto en el que yo estaba mal íntimamente. Entonces, de alguna forma necesitaba tirar por algún sitio, ¿no? Necesitaba tener una filosofía propia porque mi trabajo no me satisfacía nada,
Ujú, Los resultados pues tampoco eran muy buenos porque cuando tú estás en tu puesto de trabajo y lo que estás haciendo no te gusta un carajo, pues ujú, eso, en el rendimiento se nota y de alguna forma, oye, pues me dio por mirar otras culturas. También fue un momento en el que, bueno, mi familia no ha sido especialmente religiosa. Yo sí que fui bautizado, sí que hice la comunión, pero aquello a mí aferrarme a una religión católica que yo no sentía como mía, ujú, tampoco me llamaba demasiado la atención y fue más buscando otro tipo de filosofía como yo encontré el taoísmo. Y además que recuerdo, creo que fue un día de enero o algo así, que en enero suele ser cuando hay el mayor bajón. De hecho, yo hago una cosa que es llevar un diario, tengo un diario en mi móvil ujú, y creo que tiene el diario, creo que 5 o 6 años, y o sea, anteriormente a esos 5 o 6 años lo llevaba en otra plataforma, lo que pasa es que lo perdí. Y eso fue una putada, pero recomiendo a todo el mundo muchísimo el llevar un diario porque luego te lees a ti mismo, a mí que siempre me ha gustado escribir también, te lees a ti mismo y te entiendes mucho mejor. El tiempo al final hace que olvides un montón de cosas ujú. y que des por sentadas cosas que a lo mejor si miras atrás o si eres capaz de ver cómo eran los días un par de años atrás, uf, hay una diferencia brutal. Me acuerdo, porque esto lo escribí en mi diario y creo que fue en enero, me parece que fue un 7 o 8 de enero. Todos los días, el día de Reyes o al día siguiente, dependiendo de cuándo fuese el último día antes de volver a trabajar, tenía bajona, sigo teniendo bajona, y al día siguiente fue cuando me dio, dije, pues tengo que buscar otra cosa. Y me encontré con el taoísmo y su concepción esta de naturaleza y del medio natural y del equilibrio y de que no existen las cosas buenas ni malas, sino que tienes que aprender a vivir con lo que te llega, me pareció súper curioso y ahí fue un poquito donde comenzó todo. Ujú. Tirando ya del hilo del taoísmo, qué es para ti el taoísmo? Dejando los conceptos que puedas decir, pues mira, el taoísmo es esto, esto. O sea, ¿qué es para ti, qué te aporta en tu día a día o, sí, en tu vida a tiempo presente? Yo creo que el taoísmo, como la mayoría de las filosofías de este tipo de culturas orientales, es algo muy nuestro, es decir, que tú tienes que asimilar y tienes que interpretar tú mismo. Yo creo Ujú, que ya, aunque no me estuvieras preguntando qué es para mí, yo creo que no hay otra forma de responder qué es el taoísmo. Nadie podría responderlo si no es bajo su propio punto de vista. Al final, como el texto es tan ambiguo, como la forma de entenderlo es tan ambiguo, requiere que sea tu interpretación y no que no ujú, haya una interpretación universal, ¿vale? A menos que lo entendamos como ya como chamanismo, como religión, que ahí se mete ya otro tipo de jerarquía diferente. Para mí el taoísmo es un equilibrio, para mí el Tao, ¿vale? Es un equilibrio natural. Es el hecho de decir, es que las cosas suceden porque tienen que suceder, no todo está en tu mano, no puedes hacerte responsable de todo y tampoco tiene mucho sentido que le busques si algo es bueno o es malo de lo que te va sucediendo. Tienes que ujú, acatar las cosas como son porque así es como funciona el mundo. La mayor parte de las cosas ni siquiera están en tu mano. Para mí el taoísmo es eso, es aceptar que todo forma parte de un equilibrio y que ese equilibrio por narices tiene que envolverlo todo y te tiene que envolver a ti también. Se podría decir, es que me viene un concepto, por ejemplo, el karma, que es como el he pasado por una situación en la que pues me he comportado de esta manera, muchas veces se dice, ¿no? Eso es el karma, te ha venido eso porque es el karma. ¿Qué diferencias podrías comentar tú el karma con respecto al equilibrio del Tao? El karma se supone que si haces cosas buenas te pasan cosas buenas y si haces cosas malas te pasan cosas malas. Es que en el taoísmo no hay ni bueno ni malo. Ujú, En el taoísmo las cosas son como son. No es que hagas cosas buenas o cosas malas o que te tenga que suceder algo en concreto. Es que lo que sucede, sucede. ¿Vale? Se suponía que uno de los principios del taoísmo es el wu wei, que es el no hacer, ujú, y el sabio taoísta era el que no hacía por no intervenir dentro de ese equilibrio primordial que existía y que es el Tao, o al menos mi forma y mi manera de entenderlo. No existe ujú, un karma dentro del Tao, da igual que hagas cosas buenas o que hagas cosas malas. Entre comillas, lo que deberías hacer es no hacer, ¿no? Pero bueno, no existe esa dualidad. Es un concepto que nos vamos a encontrar también en muchas filosofías ujú. orientales, pero que yo creo que se ve
bastante bien dentro del taoísmo. La virtud era repetir continuamente lo que hacías en el día a día y no querer nada más. Ujú. Repetirlo y repetirlo y repetirlo y acostumbrarte a ello hasta que lo hicieras tan súper bien que de alguna forma te fundieses Te fundís. con ese equilibrio, con ese día a día, con el no tocar nada y el mantener siempre las cosas exactamente como son. Claro. Entonces, claro, cuando hablamos de bien y de mal, ya entra una mente humana a juzgarlo. O sea, porque la naturaleza no juzga, ¿no? Vive lo que le toque vivir por instinto, ¿no? Y sabe, o sea, tiene una inteligencia que no es intelectual en el aspecto cognitivo de, pues voy a hacer esto porque así el otro. Entonces, claro, si este mata a 3, yo voy a avisar a la familia para que mate a 5. No, no, simplemente hacen, fluyen, ¿no? Y nosotros somos la única especie que interpreta en base a unas experiencias pasadas, en base a una cultura, una sociedad y una época determinada. Y ya desde ahí decimos, esto bueno, esto malo. Te vas a otra cultura, lo que esto es bueno aquí, esto es malo allí. Y al final entramos todo el rato en una, no sé si lo explicaría, si lo expresaría como en una vorágine de conflicto todo el rato Ujú. mundial, a nivel mundial, ¿no? O sea, todos equivocados, además. ¿O cómo lo ves tú? Todos equivocados en base a que todos tenemos nuestra propia concepción de las cosas y que hacemos ese baremo de bueno y malo. Es que sí, es completamente así. Lo bueno y lo malo al final es una ficción también que nos hemos creado nosotros. Lo bueno y Ujú, lo malo no existe. Lo bueno puede ser para mí, pero puede ser malo para ti. No hay una definición universal y tampoco puede haber un baremo. De hecho, hay muchas cosas, hay ejemplos de decir, vale, pues hay un hombre que es un asesino, ¿vale? Matarlo es malo. Hombre, ¿no? Todo el mundo merece vivir. Si ese asesino luego mata a 100.000 personas, matarlo es malo. Hay gente que ya puede decir, hostia, pues entonces ujú, ya a lo mejor lo bueno y lo malo se han de juzgar de otra manera. Sabes que entendemos que siempre puede haber una definición, que muera alguien porque le haya matado a un asesino, es muy malo. Luego esa persona pudiese ser horroroso y puede ser el nuevo dictador mundial y ya le ha matado al asesino antes, ¿eso qué es? ¿Bueno o malo? No somos ujú. capaces tampoco de juzgar, ya te digo, lo bueno y lo malo es una ficción. Julio, ¿tú crees que hay cosas buenas y que hay cosas malas? ¿O para ti todo forma parte de lo mismo? Yo, fíjate, yo creo que hay cosas buenas y cosas malas, pero no me lo creo. Me explico. Yo me veo como, por un lado, una forma de vida y por otro lado vida, ¿no? O sea, esas dos cosas me incluyen a mí. Entonces, cuando voy a mi forma de vida, que es mi personalidad, mi ego, mis creencias, mi interpretación, o sea, en base a todo lo que he vivido, ahí creo que hay un bien y un mal. Pero cuando me doy cuenta de que soy todo, o sea, que es todo esto forma parte de mí, pero no soy realmente eso, yo siento que no soy realmente eso, sino que son herramientas que como ser humano tengo, lo puedo observar y puedo juzgar, o sea, cuestionármelo. Decir, ¿realmente creo esto? También desde qué sensaciones me hace sentir que esto es una verdad. O sea, ¿qué me hace sentir a mí? Porque muchas veces he tenido como una verdad absoluta en mi cabeza y me sentía mal, me sentía como tenso, como iracundo y digo, pues vaya verdad, ¿no? Si una verdad, no sé, yo me la esperaba como que me hiciera sentir por dentro pleno, feliz, no sé, en paz es la palabra, ¿no? Y veía que no, entonces cada vez estoy como más confuso, ¿no? Por una parte, digo, no soy esto, pero sigo investigando el por qué me genera malestar o no paz estas creencias que yo sé que no soy. Y ahí ando, David, investigándolo, el bien y el mal en mí. Yo te recomiendo que pruebes, yo lo hice, pasa que es muy difícil de mantener, ¿vale? Vivimos en la sociedad en la que vivimos, es que esto es así. Tenemos también que ser conscientes de que el hombre es un ser social. Mm, Vivimos en una sociedad porque es lo que nos ha impulsado a ser lo que somos. Pero yo te recomiendo que pruebes, yo lo hice también durante una época, a tratarte de liberar de esos conceptos, de lo bueno y de lo malo, y que las cosas que te vayan ocurriendo en la vida, es complicado, ¿eh? Pero
pero se puede hacer. Pues, yo qué sé, prueba a hacerlo durante una semana. Y las cosas que te ocurran durante una semana, no juzgarlas ni como buenas ni como malas, sino tener presente que son cosas que tienen que suceder. Obviamente tú vas a utilizar lo mejor que puedas, vas a obrar lo mejor que puedas, pero lo que suceda, tratar de ser muy consciente y de analizar si eso está en tu mano o no está en tu mano o te ha venido porque tiene que venirte y ya está. ¿Vale? Ujú. Y como que por dentro, en el momento en el que lo vas interiorizando, hay una chispita que te cambia. Y hay muchas cosas que te podrían trastornar mucho por dentro. ¿Se pueden decir tacos en tu programa? Sí, sí, por supuesto. Hay cosas que te podrían joder mucho, pero a ver, no sé si depende de la plataforma, esto luego a lo mejor te lo Esto, censuran. Vale. libertad, libertad. Eso, que hay cosas que te podrían joder mucho por dentro, pero que no lo hacen y tú te das cuenta de que al final es por una filosofía tuya que has puesto en práctica Ujú, y que te hace vivir mucho más en paz, porque al final el conflicto ese se genera entre lo que consideras que debería ocurrirte y lo que al final te ocurre y se genera el conflicto porque no casan. Y obviamente lo que te ocurre, lo que viene de fuera, nunca lo vas a poder medir porque no está en tu ujú. mano. Claro, es como, me viene un concepto que he estado indagando un poquito esta mañana sobre él, que es el hecho de mi felicidad depende de una imagen mental feliz. O sea, yo tengo una imagen de Julio con X dinero al mes, con X curro, con X situación de familia, con X... Esa es mi situación feliz, ¿no? Y la proyecto al futuro. Y de repente ahora tengo esta situación de tiempo presente en el momento de ahora. La lejanía que haya de mi imagen feliz a mi imagen presente, mmm, si veo que no se cumple, me va a hacer sufrir. Sin embargo, si mi imagen feliz ya está en el presente, me da paz, ¿no? O sea, es como mi imagen feliz es la que es ahora porque solo hay ahora. Entonces, ¿para qué voy a proyectar una imagen mental? Es cierto que puedo tener un objetivo o un propósito, ¿vale? Que diga, pues me gustaría, en mis tiempos, cuando quería sacarme el cinturón negro en Kung Fu, pues quiero hacerlo. Pero no basar mi felicidad en llegar ahí, sino, como dicen muchos sabios, ¿no? En el momento presente, en toda esa Ujú, transición, ese camino, ya sé, estar siendo feliz. Y si no llega el cinturón negro, no pasa nada, porque ya he sido feliz todo el camino, ¿no? ujú. Entonces, lo asocio mucho a eso del qué es bueno, qué es malo, y de la felicidad, esa falsa felicidad también del concepto que hemos creado nosotros mismos. ¿Tú qué Ujú. opinas sobre ella? Yo creo que ya le has puesto un objetivo a ese fin y también le has puesto un objetivo a ese camino y es en mi fin feliz, tengo para ser feliz, ¿vale? No creo que el fin del ser humano sea ser feliz. Ser feliz es un Ujú, estado de todo es maravilloso, pero es que en la vida no todo es maravilloso. ujú, Y lo que consideramos maravilloso es maravilloso porque hay cosas también que son una mierda, ¿vale? Si nos ponemos a tener esa dualidad, que al final las vamos a tener que tener por cojones, porque vivimos en sociedad, tenemos que ser conscientes también de que no todo puede ser maravillosamente feliz. Yo creo que es algo que nos han vendido. Ahí viene la segunda parte de mi historia, la segunda parte de mi vida. Llegó un ujú, punto en el que me leí todas estas cosas de taoísmo, etcétera, pero también había una vertiente social que yo no acababa, una vertiente social, económica, laboral, que yo no acababa de llegar. Yo estaba hasta los huevos de estar en mi curro porque aquello no me hacía feliz. Y me empecé a leer un montón de libros también, que yo creo que es un poco la filosofía y el bombo que se le da ahora mismo, y es lo que se enlace hace un par de días con el dios dinero y todo este sistema ujú. exageradamente capitalista que tenemos, en el capitalismo entra también ya en una vertiente metafísica y de creencias. Me leí un libraco que se llama Padre Rico, Padre Pobre, Ujú. que es de Robert Kiyosaki. ¿Te lo has leído? No, pero le tengo ahí entre medias de otros libros para leer, vamos, apuntado. Padre Rico, Padre Pobre básicamente te habla de la libertad financiera, de conseguir pues una serie de ingresos, conseguir activos, que son cosas que se supone que tú compras para que te generen una serie de ingresos pasivos y Ujú, que a través de estos ingresos pasivos pues tú puedas tener un montón de dinero y puedas dedicarte a lo que tú quieras.
Ujú, Eso es maravilloso, ¿vale? Como idea es cojonudísima, es el culmen de la filosofía actual. Ojo que ahí la libertad ya no es libertad. La libertad ya no es ni siquiera física, que tú puedas salir a la calle, que en este momento no la tenemos. La libertad ya ujú, ni siquiera es mental, en el que tú puedas tener tu propia idea, puedes tener acceso pues a una cultura, tener acceso a una historia, tener acceso a un conocimiento que te pueda liberar y hacerte comprender el mundo de una determinada forma. Libertad metafísica también. La libertad financiera. Y de ujú, alguna forma todos ahora tendemos a creer que seremos libres en el momento en el que tengamos el dinero adecuado, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es proyectarnos, ya no estás tú, no estás aquí, no es el Julio presente, sino que es el Julio de cuando tenga dinero, un sueldo, un salario medianamente bueno, de cuando tenga un trabajo también bueno, de cuando tenga una casa o una familia, porque todos estos son ideales de felicidad que nos han vendido. ujú, La mayoría de ellos están relacionados además con el dinero. Creo que hay que tener muy presente eso. No se trata de ligar la felicidad al futuro, tampoco se trata de ligar la felicidad a lo que nos han vendido, que al final es a un futuro que está muy arraigado también en la posición económica o en los factores laborales, que tampoco están todos en nuestra mano por mucho que estudiemos, que todo sea y que hagamos muchos cursos y que tratemos de tener mucha experiencia, sino que está en tener esa libertad fuera del plano financiero para que logremos pensar. El momento en el que ujú, logramos pensar, somos conscientes de lo que tenemos, de lo que nos están vendiendo y de dónde nos gustaría llegar o no, pero tomándonos eso con la libertad de ser nosotros mismos durante el camino, ni siquiera con la necesidad de ser felices, sino de ser nosotros mismos. Hay otro libro que lo tengo aquí, no sé si se ve bien a la cámara. Ah, El héroe de las mil caras, sí, lo recomendaste Se el otro llama día, ¿cierto? El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, y Joseph Campbell escribió otro libraco, bueno, que no es que lo escribió otro libraco, se llama El poder del mito. ¿Vale? Esta es Ajá. una entrevista que le hicieron a él y le preguntaron que cuál era el sentido de la vida, si eres ser libre, si era ser feliz, y él dijo que lo que había aprendido a través del análisis de todos los mitos alrededor de la historia, es que el sentido de la vida era vivirla, era sentir la experiencia de estar vivo, con todo lo que te ocurre, con lo que te ocurre y te cuadra y puede ser Ujú, bueno, y lo que te ocurre y no te cuadra y puede ser malo. Ese es el sentido de la vida. No se trata de ser feliz todo el rato, porque entonces no habría ningún baremo con el que medir esa felicidad, sino simplemente el hecho de estar vivo. He perdido el hilo, no sé qué estabas diciendo. no, tiene sentido. Yo te cojo el sentido. Al final, el sentido, yo cuando me paro a mirarlo en mí, ¿qué sentido tiene que yo esté aquí vivo? Pues no tengo ni idea, la verdad. O sea, si soy honesto, me lo podría inventar, ¿no? Y de hecho lo hago. Pues me invento un sentido. Cada vez lo maquillo más hacia mi filosofía de vida, ¿no? Hacia la paz, armonía, el fluir, el dejarme llevar por la vida, pero, mm, o sea, que la vida tome las decisiones por mí, intentar interferir lo menos posible, tal, pero no deja de ser otra interpretación, ¿no? Uh Al -huh. final soy consciente de que ese no es el sentido de mi vida, es el sentido que yo le doy a través de mis experiencias, mi paso del tiempo y lo que voy yo aprendiendo y aplicándome, ¿no? Y lo que sí me doy cuenta es que, por ejemplo, en cuanto a mi sentido de vida y mi felicidad, es que yo, por ejemplo, David, cuando hablo de felicidad, no es la felicidad alegre, sino es una felicidad más conectada con la paz, con el amor, con la unidad, con la no dualidad, ¿no? Entonces, aunque me vengan, por ejemplo, situaciones que me provoquen emociones de tristeza, de miedo, de incertidumbre, yo puedo seguir o sea, siendo feliz, pero estando con incertidumbre, siendo feliz, pero estando con miedo, siendo feliz, pero estando triste. O sea, es una felicidad más, como todos tenemos nuestro concepto, yo esa felicidad la llevo más a mi presencia, a mi conciencia, ¿no? A lo que me da vida. Entonces, bueno, Satisfecho, satisfecho quieres decir en vez de feliz. sí, en, ¿cómo podría decirlo? Honesto con lo que me está pasando. O sea, por ejemplo, honesto con lo que estoy pensando, honesto con lo que siento, o sea, que haya una coherencia interna, ¿no? Que no me autoengañe, o sea, cuando me autoengaño realmente se genera algo en mí, un malestar, que aunque muchas veces he aprendido a tapar, de puta madre,
al final me acaba vomitando otra vez, o sea, acaba saliendo otra vez en una forma mucho más monstruosa y que digo, ostras, ¿y esto de dónde viene? Claro, es que no he sido honesto y no he sentido lo que estaba teniendo que sentir en ese momento, ¿no? Muchas veces esta sociedad y cultura en la que nos han instruido en tapar las emociones a lo mejor con alegría o bueno, no pasa nada, venga, tal. O yo qué sé, te chocas con la mesa de pequeño, ¡ay, mala mesa, mala mesa! Pues hombre, a lo mejor la mesa es inerte, ¿no? Y eres tú el que tienes que hacerte responsable de haberte hecho, no sé, son pequeñas cositas que no nos vamos dando cuenta y que lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero basado en ignorancia y conciencia, y al final nos acaban condicionando a que realmente suframos por cosas que son autogeneradas por nosotros, no por la vida. La vida no nos hace sufrir, la vida es. Nosotros nos hacemos sufrir a través de nuestra interpretación de la vida. Entonces, es simplemente el hilo del sentido de mi vida en este momento. No tengo mucho más. Y a través de los objetivos que te pone la sociedad en la que vives sobre tu vida. Porque a ti no se te ocurre ser exitoso y pensar, pues tendré que tener un trabajo, tendré que... Al final, de alguna forma, yo creo que eso es algo que se te va creando, algo que se te va creando también desde fuera y que te dicen, oye, ojo que cuando llegue este tiempo vas a tener ya que ser la caña. O de hecho, es que, si haces esto, vas a ser la caña. Y es una concepción del futuro de la vida que obviamente no cuadra. Nos ha pasado mucho a los millennials. No sé si tú eres millennial o estás ahí en Sí, el borde del del millennial 92. generación Z. Entonces todavía entras. Estoy ahí. Y yo creo que es algo que hemos sufrido mucho también, muy marcado por la época de bonanza que existía de la que venían nuestros padres, sobre todo final de la dictadura para adelante, en el momento en el que se ha ido un poquito la curva era muy ascendente, se iba para arriba, la calidad de vida mejoraba mucho, sobre todo con respecto a los últimos años, y que de alguna forma parecía, oye, pues que iba a seguir así. Mi padre, en mi familia, por ejemplo, éramos 5, mis padres y 2 hermanos y mi hermana. Y mi padre era el único que trabajaba, también era la cultura de la época, ¿no? Pero con un sueldo comían 5 personas. Con un sueldo te daba para vestir, te daba para pagar la educación, te daba para pagar cuando se hacían adolescentes. Con un solo sueldo teníamos una casa que estaba pagada también, teníamos un coche que estaba pagado también. Ahora, ¿qué haces con un sueldo? Hay que tener y hay que marcar mucho también eh, el contexto sociopolítico en el que nos movemos y el nuestro, por ser millennial y por haber dado de alguna forma este bajón. Yo creo que ha sido también un boom del marketing, un boom del consumo. Como todo iba también, hostia, había que consumir un montón, seguir reavivando la economía. La primera crisis ha dolido mucho, la del 2008. Esta última crisis yo creo que va a ser una transformación aún mayor si cabe. Claro, porque tenemos que reinventarse. O sea, lo de la nueva normalidad, pues por maquillarlo, ¿no? De alguna forma, por decir, bueno, nueva normalidad, pero ¿qué sabemos? O sea, si es que si no tenemos ni idea de las fases, si esto se va a prolongar, o sea, se va a temporalizar más y si se van a abrir o no las cosas, si va a haber más... Es que no tenemos ni idea. Entonces, queremos, ¿no? Como buscar esa seguridad, queremos buscar la menos incertidumbre para resolver cuanto antes todo y volver a lo de antes para agarrarnos al pasado, para no sé, ¿de dónde crees que viene toda esa inseguridad y esa necesidad de control? Socialmente, o sea, de la evolución del ser humano, ¿qué opinas? De control en qué sentido? Por ejemplo, pues el querer controlar que este trabajo, o sea, no quiero perder nunca este trabajo, quiero mantener todo esto, o sea, el afán de control a nivel tanto social como laboral como personal. Yo creo que el nuestro no nos viene de tan atrás, el nuestro nos viene de la cultura que tenían nuestros padres, que yo creo que es radicalmente opuesta a la cultura que tenemos nosotros ahora mismo.
mm, el entorno sociopolítico también es completamente diferente, la economía, entonces eso choca. Nosotros hemos sido educados de alguna forma para conseguir un trabajo estable y para vivir con ese trabajo estable y esa familia toda la vida, también dependiendo un poco de la edad que tengan nuestros padres. Mi padre, por ejemplo, tiene 72 años ya, ujú, entonces es otra mentalidad completamente diferente. Y claro, todo eso se te queda aquí metido. Y en el momento en el que creces, hay un boom en el que te dicen que no, que tienes que reinventarte continuamente, que tienes que tratar de reciclarte, que vienen las nuevas tecnologías, que el buen trabajador es el que no está quieto de alguna forma en su puesto de trabajo, sí en su puesto de trabajo, pero que sigue haciendo cursos y sigue tratando de aprender y es emprendedor y sigue tratando de traer cosas buenas ujú. y de alguna forma, hostia, eso no cuadra con lo que a mí me habían prometido, con el ideal que yo tenía de futuro. Control, yo creo que hay más control ahora o que de alguna forma, sobre todo el entorno laboral, tiende más a espolearnos, a que seamos mucho más individuales en el motivo de aprender y de traer cosas buenas, que es algo que antes te lo daba tu empresa, que si tenías que hacer determinado puesto, tu empresa te pagaba un curso para que lo hicieras y Ujú, te ponía a trabajar de eso, y que ahora no, ahora esperan que lo hagas tú por libre y obviamente que traigas más cosas a tu empresa y que traigas más conocimiento y que puedas desarrollarte en otras muchas cosas, pero que tienes que empezarlas tú y tienes que buscarte las castañas tú. ujú. Yo creo que Claro, es también es muy egoísmo por esa parte. claro, sí, por una parte es eso, la independencia, ¿no? El individualismo de buscarte tú las castañas. Y se me había quedado una preguntita atrás que me ha vuelto. ¿Tú piensas, David, que deberíamos ser de los que da igual qué trabajo tengas que yo, o sea, a ver si me sé explicar? Veo dos situaciones, ¿no? No, no, yo tengo que conseguir este trabajo, y hasta que no lo Ujú. consiga no soy feliz. O yo ya soy feliz y me da igual qué trabajo hacer. Me da igual. Sino que voy a mantener esa esencia porque sé quién soy. O al saber quién eres, vas a ir en coherencia con tu trabajo. Yo creo que aprendes quién eres a lo largo del tiempo. Y yo creo que quien tú eres va cambiando también a lo largo del tiempo. Vas aprendiendo cosas nuevas, vas generando intereses por otras cosas, el círculo con el que te mueves, tu pareja te influye mucho. No es que necesites llegar a un punto, probablemente si tardas mucho tiempo en llegar a ese punto ya ni siquiera te importe. Bien, es verdad que las cosas que merecen la pena requieren tiempo. Y esto es así. Todo lo que te le puedan dar de hoy a mañana es una puta mierda como un piano y probablemente te dure otro día más en que la cosa se agote. Todo lo que merece la pena, al menos es lo que he aprendido yo Ujú, a lo largo de mi vida, merece un tiempo. Pero que igualmente tampoco, creo que hay un error en el lenguaje, sobre todo en el tema laboral. Y es que decimos que yo, por ejemplo, soy ingeniero. Pero claro, ya estoy diciendo, yo soy ingeniero. ujú, Pero yo no soy ingeniero, yo soy muchas cosas más. Y obvio, mi profesión también puede ir evolucionando. Mi formación ha sido de ingeniero. Yo me he formado como ingeniero aeronáutico, pero es ujú, que esos conocimientos me pueden servir para muchas más cosas. O incluso mañana puedo estar trabajando, yo qué sé, en una pastelería. Y a lo mejor ujú, esos conocimientos puedo utilizarlos dentro de una pastelería de alguna forma. El trabajo, yo creo, debe acompañarte también a lo largo de tu vida, a lo largo de tu carrera, también ayudando a que tú te identifiques con él y él identificándose contigo, ¿vale? Que si eso te dura más tiempo, te puede dar una estabilidad maravillosa. Si eso te dura menos tiempo, no veo por qué no puede haber una estabilidad también en el cambiar de trabajo. Es decir, no necesitamos tener un puesto laboral de 15 años para ujú, sentirnos estables. Obviamente también hay que hacer un análisis de la situación y hay que saber cómo está el mundo y hay ciertas decisiones que se pueden considerar más apropiadas, ¿vale? Dependiendo de cómo esté. Es decir, ahora mismo que la cosa está súper revuelta, que tenemos la crisis del coronavirus, que no sabemos cómo va a acabar la industria, tratar de permanecer
en un trabajo relativamente fijo es mejor que el hecho de estar en paro. ¿Por qué? Porque dentro de 3 meses puedes tener mayor incertidumbre. Si la cosa está muy mal, puedes tardar más en encontrar un trabajo y vas a tener que improvisar más. Ujú. Pero el mundo también está para buscárselo y para tratar de ganarlo y para tratar de reinventarlo a él y al final a ti mismo. Mm. Es que al final me doy cuenta que como no sé nada, o sea, cada vez me doy cuenta, cada vez no sé si a ti te pasa que investigas, lees, tal, al final digo, joder, cada vez sé menos, o me da la sensación de conocer menos, conocerme menos y decir, ostras, claro, y ya empiezas también a conectar el pasado, ¿no? Un poco, dices, ah, bueno, vale, ya voy entendiendo, pero aún así sigo sin entender mogollón de cosas. Y lo que a lo mejor para mí un trabajo me puede aportar una realización personal elevada, ¿vale? Lo que yo Ujú, considero elevada. A lo mejor un trabajo que para mí es, pues vaya trabajo, me realiza aún más sin yo haberlo sabido. ujú. Entonces, vivimos en un mundo en el que creemos saber ya lo que nos va a realizar y nos va a hacer felices, que de repente te da un revés y dices, ostras, no sé nada, no sé, no tengo ni idea. Entonces, desde esa ignorancia, ¿no? E inconsciencia, Ujú. dejarme llevar un poco por la vida y confiar. No sé si en el taoísmo también hablan un poco de eso, el confiar en el fluir de la vida y dejarte llevar por ella porque te va a dar esa realización que tanto anhelas, si es que la Eso anhelas. es eso es el no hacer. Eso es el no hacer taoísta. Güey, ¿no? El dejarte fluir y el dejarte llevar por lo que suceda. Hay algo maravilloso, hay un punto de inflexión en la vida también maravilloso, que es el momento en el que uno se da cuenta de que es tonto. En ese momento es donde ya empiezas a tener raciocinio, ya empiezas a decir, "Joder, pues parece que no, pero ese punto es en el que dices, oye, que no ha llegado todo el mundo, ¿eh? Hay Ajá. gente que no hay gente que no dice, pues que en realidad no sé nada. Yo creo que el que no ha llegado hasta ese punto es el que tiene un problemilla. Ujú, Pero no, el punto bueno es darte cuenta de decir, joder, es que hay un montón de cosas que no conozco, que no sé, y a lo mejor un montón de tipos de facetas del mundo, de cultura, de historia, que desconozco. Ahí estás cuando estás empezando a adquirir un poco de ujú. conocimiento sobre el mundo. A Y ver, yo creo una que luz. Sí, hay otro dime. punto fundamental, y yo creo que ya se da en la sociedad, que es el de cuando uno se reconoce mediocre. Yo creo que eso es maravilloso también. Ujú, El punto ese de mediocridad, ¿vale? En el que puedes abrir los ojos y decir, es que no soy ni tan maravilloso como esos tíos que salen en la tele, ni tan... A mí me pasaba hace relativamente poco, viendo Operación Triunfo, que es una gilipollez, ¿no? ujú, Pero hostia, yo es que me sentaba así con todos esos ideales de felicidad y de éxito que me han metido en la cabeza y me sentaba a ver la tele y yo pensaba, es que ese tío de Operación Triunfo que tiene 18 años ya parece que es muchísimo más importante y que ha conseguido mucho más en la vida de lo que he conseguido yo, que llevo toda mi puta vida a pico y pala, aquí tratándome de ganar las habichuelas. Ese punto de saberse mediocre, de conocerse mediocre, de saber que en realidad en el mundo eres otra mierda más, ujú, creo que también es súper importante, que te da pie a poder pensar, a poder razonar y a darte cuenta quizá de que había otras cosas que te habían permitido o incluso otras personas que parecían exitosas y que el éxito ese a lo mejor no dice nada, a lo mejor el concepto de éxito tampoco te ayuda para nada. ujú. No sé si me ves bien o enciendo una lucecita. Sí, de hecho, a mí me ves demasiado luminoso, ¿no? Te veo un poco azul, pero Es que muy pitufo. Espérate, que de que no sé nada. A ver si con la luz así más natural. Ahí, ahí. bueno, hay un poquito, más o menos, más o menos. Si quieres que encienda la luz o algo porque está empezando a oscurecerse, De momento yo para que se vea mejor el vídeo, me dices. te voy dando el toque. No, decía que también no hay que confundir, ¿no? El cuando empiezas a sentirte mediocre y empiezas a darte cuenta de que no sabes, el vincularlo con baja autoestima o bajo amor propio, ¿no? Es porque lejos de eso, para mí es como una ventana a conocerme, a empezar a cuestionarme y a conocerme mejor, y eso para mí es un gesto de amor hacia uno mismo, ¿no?
y por ende eso se va a extender. O sea, confundimos mucho temas de autoestima o de orgullo, no sé, el típico, me siento orgulloso de mí, de lo que hago, no, me amo, o sea, me empiezo a conocer y hasta hay cosas de lo que yo catalogo mis defectos que me hacen gracia, que no sé, como que, ostras, me veo como un niño todavía, ¿no? Y digo, ostras, pero me trato ya desde ese amor, no desde el juicio y el, joder, qué capullo eres, o el, no sé, es un tema que muchas veces esa línea delgada de, joder, soy mediocre, me baja la autoestima, no, es una oportunidad el ver que eres mediocre. O sea, tú Correcto. decides, ahí está la libertad, ¿no? Tú decides si utilizar esa mediocridad para conocerte e investigar y eso poder llevarlo a la sociedad, o todo lo contrario, sentirte mediocre y hundirte y yo no sirvo y no valgo y no sé, es un poco... Eso también va muy metido en nuestro cerebro y hay mucha gente que lo ve de una determinada manera y hay gente que lo ve de otra. También son formas de interpretar el mundo. Yo creo que reconocerte mediocre es maravilloso porque te empieza a dar una conciencia de la sociedad en la que vives, de muchas cosas que te están vendiendo como si fueran maravillosas y de muchos ídolos de barro que en realidad no deberían ser ídolos. Y te da la capacidad no solo de reconocerte mediocre a ti mismo, sino de mirar al de al lado, que a lo mejor parecía tan guay, y de reconocerle mediocre también a él. Luego ya va muy metido también el conocimiento que tú tengas de ti mismo, la confianza que tú tengas de ti mismo. Yo ha habido en la carrera un montón de exámenes que he aprobado y los he aprobado, pues, no te diría casi por pura suerte, pero hostias, que he tenido alguna vez suerte haciéndolos. Yo tenía un método y es que, yo qué sé, había 7 temas, yo no me estudiaba 7 temas, ¿vale? Yo había algunos exámenes que a lo mejor o era muy complicado o no tenía la fuerza en ese momento como para estudiármelo y a lo mejor me estudiaba 4 y yo me jugaba a sacar un 5 y a que salieran esos temas y aprobaba muchas veces, sobre todo viendo exámenes de otros años, etcétera, y preparándomelo. Y había mucha gente que decía que yo lo que pasaba era que tenía una fe en el culo. No es que en realidad pudiera haber aprobado los exámenes, no es que en realidad estuviera sacándome las asignaturas o estuviera probando, es que pues, tenía suerte. Y yo creo que ahí fue un punto también muy importante el aprender que la suerte también hay que buscársela, ¿vale? Que las cosas, lo más normal es que las cosas no vengan porque sí. Hay cosas externas que te llegan, pero de alguna forma tú tienes que estar preparado para muchas de ellas, sobre todo para las que ya te huelas. Al final vives en una sociedad y depende de si estás trabajando o estás estudiando o sabes que te van a ocurrir una serie de cosas y que te van a pedir una serie de cosas. Claro. A mí darme cuenta de eso, de decir, oye, es que a lo mejor el que está ahí no tiene ni puta idea de lo que está hablando, eh, fue maravilloso. Porque dije, no, coño, la suerte no es solo suerte, ¿vale? No apruebo 7 asignaturas así porque solo sea suerte. Es también muy importante no pensar que el de al lado es mucho más listo que tú, o lo sabe todo, o es un tío cojonudo y tú estás ahí como defendiéndote del mundo. A lo mejor el de al lado es un gilipollas. Y la gente que te dice cosas y que te dice cosas malas o que se mete contigo, que al final que todo eso te va mermando tu seguridad, no tiene por qué ser una opinión válida tampoco. El mundo está lleno de gente que no sabe hacerlo con un canuto ni tiene 2 dedos de frente. O sea que es importante reforzarse uno a sí mismo, ese amor propio que tú decías, el joder, el tratarse bien, el hablarse bien a uno mismo, que es fundamental, y el tratar de afrontar la vida como tú sabes, que al final no hay más historia. Sí, porque cada uno tenemos los recursos en cada momento y lo hacemos lo mejor que sabemos en ese momento. O sea, muchas veces es Correcto. joder, tenía que haber hecho tal hace 2 años. Ya, pero es que en ese momento no sabías hacer, o sea, no se presentó esa oportunidad. Hoy, si pasa algo parecido, pues sí podrías haber gestionarlo de otra manera, ¿no?
y Ujú. confiar en eso, confiar en que la vida te da las herramientas, ¿no? Y los recursos en el momento que tú los necesitas, no en el que tú quieres. Ahí está nuestro ego y nuestra mentalidad de, no, pero es Ujú. que yo quisiera ahora tener o hacer, ya, pero ¿lo tienes o lo has hecho? No, vale, ya está. O sea, cuando confías en eso, es como que también sueltas, ¿no? Si quitas ese ego ahí que se engancha con las garras y te dice, no, no, pero ya tienes 27 años y tendrías que tener esto y tal, pero lo tengo, no, ¿vale? Ok. ¿Qué otras cosas tengo? Esto, lo agradezco, sí. O sea, el tratarse desde esa tonalidad y confiar en que la vida te irá dando y el Wu Wei, que es lo que me ha gustado, una cosa que has dicho, sí, sí, hay alguna cosa que es parte de suerte y tal, pero yo también me tengo que mover, ¿no? O sea, el Wu Wei lo Ujú. que habla muchas veces es la acción de no hacer, sí, pero cuando me viene la acción de hacer, o sea, la vida me lleva hacia un lado y yo me tengo que mover. O sea, no es Correcto. la inactividad, la inacción. El Wu Wei se entendía como lo cotidiano, como el hacer únicamente lo cotidiano, pero hay que englobarlo dentro de la época. El sabio Ujú, taoísta era un hombre que se iba al campo, que vivía de lo que podía cultivar, que vivía de lo que recogía la naturaleza y de lo que le podían donar como sabio y como monje. Eso ujú, en la sociedad actual es imposible de hacer, ¿vale? Nadie va a sobrevivir bueno, no sé, que se monte en un huertito, oye, y esté muy bien y puedas comer plantas todos los días, pero hay que saber enfocarlo dentro de un contexto, que si no, no se mm, puede entender. Se puede estar en paz, se puede tratar de desvincularse de lo bueno y lo malo, se puede tratar de convivir sin juzgar todo el rato lo que te está ocurriendo, sin juzgarte también a ti mismo, ser perfectamente taoísta y no tener que irte al campo y encerrarte mm, como un monje a vivir solo durante 50 años. claro. Es que al final, cuando hablamos de juicios, cuando nos juzgamos a nosotros mismos o juzgamos a otros, ¿en base a qué nos estamos juzgando? Porque no puede ser en base a una verdad. Tiene que ser No, en base a algo que yo creo que es verdad, pero es que no es así, ¿no? Algo que yo creo que es bueno, pero es que no existe el bien o el mal. Entonces, en base a una ficción. cuando te das Ujú. cuenta de esto, David, ahí te quería preguntar, cuando sabes o te sientes que sabes que el bien y el mal no existen, ¿desde dónde actúas? ¿Tú desde dónde actúas sabiendo esto? Ojito, qué pregunta más difícil, ¿eh? Si no te quieres mojar, pasa palabra. Hay un botoncito ahí que te he dejado. Actúas tratando de ser moralmente correcto, porque vives en una sociedad igualmente, ¿vale? Y entonces, aunque sepas que el bien y el mal no existen, no puedes ir y ponerle la zancadilla a una vieja solo porque el mal no exista. No se puede hacer. Me lo he imaginado ¿Vale? ahí poniendo. Vives en Pobre una mujer. sociedad, tienes una serie de reglas y tienes que actuar también en base a eso. Una cosa es que no juzgues las cosas que te pasan, y otra cosa es que, bueno, también actúes y no valga el hecho de decir, como no existe el mal, pues voy a ser muy cabrón, ¿vale? Son cosas que a Ujú, lo mejor puedes experimentar, puedes tratar de ver cómo te sientes también aplicándolo en algunas ocasiones. Hay gente que vive siendo muy cabrón, no pasa absolutamente nada y ellos viven bien y es perfecto. Supongo que al final la ujú, personalidad de cada uno y la moralidad de cada uno es lo que toca, pero obviamente tienes que saber convivir, ¿vale? Tienes que saber convivir. Con esto no digo que siempre haya que ser bueno, tampoco, ¿vale? ujú, Que en la vida o muchas veces o comes o te comen. Y esto es así. El punto en el que tú encuentres de ese equilibrio en el que consideras que estás haciendo las cosas de una manera aceptable para ti mismo, ese es el punto de equilibrio bueno. No se trata tampoco de ser siempre extremadamente bueno porque el mundo no es así. Las cosas suceden y ya está. Y tú tienes ujú. que actuar también en consecuencia. Ok, ahora sí te pediría, si das a la lucecita, que La ya luz, te... ¿verdad? A ver si esto lo tengo encendido. Vale, pues dame un segundito que me lo enchufo. Nada, además son 10 últimos minutitos de cierre.
Ahí Ahora estás. sí, ahora mucho mejor. Fenomenal. Fenomenal ahora. Estás iluminado ya, David. Perfecto, perfecto. Para ir, bueno, últimas preguntitas o últimos conceptos que me vienen. Ujú, No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que me he basado y me he apoyado mucho en un autoengaño acerca de que todo es perfecto. O sea, me pasa algo y muchas veces me ha pasado de camuflar mi emoción, a lo mejor de enfado o de tristeza, con mi paranoia mental de que es perfecto. Entonces, sucede algo en mi vida desagradable, por catalogarlo así, ¿vale? Que me genera un malestar, pero como racionalmente voy a la cabeza y digo, en mi manera de filosofar es perfecto, la vida me trae lo que tiene que pasar, lo necesario, lo que es, ¿no? Y camuflo esa emoción, o sea, de repente porque digo, no puedo desafiar mis creencias filosóficas de esta manera, ¿no? Porque si confío en esas creencias, no debería estar sintiéndome así. ¿Cómo ves tú eso? pues yo no considero cosas perfectas. La verdad es que nunca me ha pasado. He intentado, sí que me han pasado cosas relativamente malas, tratando de tener esta filosofía de que no hay cosas ni buenas ni malas, sino simplemente cosas que ocurren. Pero, pero hostias, no las he entendido como tan malas, ¿eh? A mí sí que me ha ayudado. No he tenido nunca la sensación esa de que la cabeza me deba decir que es bueno, algo que a mí me está haciendo polvo por dentro. Siempre tanto de ser muy consecuente. Hay cosas que te joden y ya está. No se puede tampoco cambiar el mundo. El proceso para tratar de deshacerte de esta dualidad y de lo bueno y lo malo es muy complicado y tienes que saber que vives en una sociedad y que, oye, lo puedes llevar hasta cierto punto, Ujú, pero cuando hay cosas que te hacen daño, a mí personalmente me hacen daño y no hay mm, más tu tía. Entiendo que son cosas que también van muy ligadas a cada persona y que, mm. oye, es la forma también en la que cada uno puede afrontarlo a su manera. Eso es, con sus recursos en el momento que surgen, ¿no? Yo, por ejemplo, Correctísimo, correctísimo. de eso aprendí que digo, joder, por una parte digo, estoy confiando en esa filosofía de pues que está ocurriendo porque tiene que ocurrir, porque sí, o sea, no hay un lado racional humano porque no sabría, me lo inventaría. Pero claro, estoy siendo deshonesto con lo que estoy sintiendo por esta experiencia. O sea, si de repente fallece mi abuela y de repente digo, ostras, es un proceso natural, la vida pues ha dicho hasta aquí y ya se va de este plano físico y tal y cual. Y es una película, pero por otro lado estoy sintiendo tristeza, ¿no? Un dolor. ¿Por qué no voy a poder aunar mi filosofía de, vale, está siendo como es, pero también está siendo como es mi emoción? Entonces voy a ser honesto conmigo y voy a sentir esa emoción porque si la estoy sintiendo es porque es verdadera, ¿no? O sea, Ujú. que es verdad que viene de un sistema de creencias y porque si hubiera estado en una tribu en la que hacen fiestas con la muerte, ¿no? Porque es un festejo la muerte como algo divino, pues mi emoción sería otra. Pero bueno, iría en coherencia con esa emoción de alegría por mi pensamiento de que la muerte física es una fiesta, ¿no? Aquí, si yo tengo la creencia de que ya no la voy a volver a ver más, ya mi abuela no está, pues sí que sentiré tristeza. Otra cosa es que a través de sentir esa tristeza me dé cuenta de que mi abuela, en cierta manera, sigue viva en mí, aunque no físicamente, pero sigue viviendo en mí. Entonces ahí Ujú. ya viene la paz. Ahí es donde, investigando yo con este ejemplo, ¿no? Que cuento que me ha pasado, encuentro una paz y una coherencia, ¿no? Por haber sentido honestamente mi tristeza y haber sentido honestamente mi filosofía de vida. Entonces como que se han acoplado y Ujú. me han dado paz, no sé. No sé cómo ves tú este proceso. En este ejemplo concreto de muerte y de pérdida, Sí. ¿te refieres? Ujú. ¿Has leído algo de Freud? No. Freud tiene una parte maravillosa en la que habla del duelo
Ya no me acuerdo, no te la puedo resumir porque me la leí hace mucho tiempo. Siempre me ha molado mucho toda esta parte de psicología. Hubo un punto en el que me lo planteé, Ujú. pero como siempre le pregunté a mi padre y mi padre me dijo que, Ingeniería. así, que una ingeniería, que los psicólogos, su respuesta fue: los psicólogos se mueren de hambre. Ujú. Los psicólogos no se mueren de hambre. ¿Vale? No, esto era cultura popular, bueno, entre comillas, entiendo que de la época Mm, de los círculos también de mi padre. Pero bueno, mm, yo me he leído algún que otro libro de Freud, te lo recomiendo porque tiene cosas muy chulas. ¿Vale? Bien, es verdad que hay muchas cosas que luego se han demostrado que no eran exactamente como Freud las decía, pero había una parte del duelo y es que después de sentir toda esta pérdida, eso de que a lo mejor tu abuela forma parte de ti, es que realmente había un proceso psicológico en el que tú te descubrías haciendo muchas cosas de las que hacía tu abuela, ujú, una vez que se ha llevado a cabo esa pérdida. O sea que hay un proceso natural y biológico también detrás de todo eso. A mí me ha ocurrido y yo lo he pasado mal también, he llorado y todo esto, y luego he mm, comprendido que son cosas que deben suceder. Es un ejemplo, el de la pérdida y la muerte, bastante jodidillo. Yo entiendo que también haya muchas personas mm, que lo vean de una manera o de otra. Y creo que si hubiera una coherencia aquí dentro y que pudieras comprenderlo realmente y que pudieras haber interiorizado ese mensaje de no pasa nada, todo es perfecto y la vida tiene que venir como tiene que venir, aquí dentro también lo sentirías igual, ujú, ¿vale? Hay algo ahí que a lo mejor no te cuadra, un proceso de entendimiento, a lo mejor es una madurez filosófica y que necesitas que pase el tiempo y que mm, tú mismo vayas madurando y te vayas encontrando a lo mejor con esos choques para que la vida te vaya enseñando un poquito lo que estás preparado o no estás preparado también para creer. No solo lo que quieras creer, sino lo que verdaderamente también tengas aquí metido. Y que eso, si no lo sentías en los dos sitios a la vez, es mm, que a lo mejor hay unas ideas que puede ser perfectamente válido, ¿eh? Que a lo mejor no eran muy, muy, muy adecuadas para ti. Si realmente reconoces como falso todo esto de que existan cosas buenas y de que existan cosas malas, que es súper jodidísimo porque vives en sociedad, vivimos en esta ficción y es lo que nos han mm. enseñado desde pequeños, allí hemos absorbido como esponjas. Si verdaderamente lo crees, no lo sientes así, pero obviamente vivimos como vivimos y nos han enseñado lo que nos han enseñado. Podemos adquirir una filosofía, podemos interiorizarla, pero hace falta que nuestro yo desde que hacemos pequeños y nuestro yo de toda nuestra educación se de alguna forma reconcilie con eso Ujú. para que lo puedas interiorizar y puedas vivir al 100% con ese tipo de pensamiento. Claro, al final que se integre, ¿no? O sea, que sea algo integral y que ese proceso, o sea, sea de maduración, como Ujú. decías, que al final parece que ahora no lo he integrado, pero es que necesita madurar, ¿no? Es otra manera de confiar, una confianza. Necesitas madurar y necesitas tú de alguna forma también probar otras cosas o leer otro tipo de filosofía o imbuirte pues de otras corrientes de pensamiento para ver dónde van encajando todas las piezas del puzzle. Mm, Yo creo que eso es importante, pero que es una cosa, eso yo creo que es casi aprender a pensar, ¿vale? mm, Y considero que es fundamental y es algo que si de alguna forma deberían enseñaros en el colegio, no lo hacen, y también porque aprender a pensar teniendo 15 años es muy complicado, ¿vale? ya. Es muy difícil. Piensa en las hormonas, ¿no? Ya entra ahí Piensa en las un hormonas, factor claro, fisiológico hormonal que, importante. que- que es muy difícil. Yo por eso siempre he sido defensor de que debería haber como una segunda parte de la educación que Ujú, se diera cuando cumplieras, yo qué sé, 25, cuando 25. cumplieras 30 años, que Mm, volvieras a unas aulas, a lo mejor, pues yo qué sé, unos cuantos fines de semana o lo que fuese, y te pudiesen volver a enseñar lo que ya te habían enseñado, pero teniendo la cabeza suficientemente formada como para que lo aprendas o lo pienses, ¿vale? Y poder enseñarte a pensar en el mundo en el que realmente vives, no tanta historia y tanto conocimiento muy mm. objetivo y muy metido a piñón en tu cabeza, sino enseñarte a relacionar las cosas de tu vida, en el momento en el que ya tienes cabeza para hacerlo. Pero bueno, Estoy flipando. Tengo que decir una cosa.
Esta mañana he pensado lo que acabas de decir. O sea, me he visto eh, en un aula con gente mayor, no sé, o sea, pero a partir de eso de 30 y pico años, y hablando de emociones, hablando del sentido, filosofando, como en un aula. O sea, es que estaba flipando, me estaba quedando con la boca abierta porque digo, ¿en serio lo está diciendo? ¿O no lo está diciendo? Correcto, lo estoy diciendo. Deja Lo de que pasa es meterte. que todo eso se hace, pero se hace rollo cursos que Sí. te interesen y que al final te tienes que buscar tú las castañas. Si eso estuviera organizado por el gobierno, si formase parte de una educación que por cojones tienes que tener, yo Mm, creo que habría una parte de la sociedad que se desarrollaría mucho mejor. Obviamente hay mucha gente a la que el plano metafísico le da igual, ¿vale? Todo el mm, mundo pues tiene una serie de intereses y le gusta aprender una serie de cosas y otras no, pero creo que habría unos básicos que mm. serían muy útiles y que harían mucho mejor ahora que hace 20 años, que hace 15 años, que no estábamos preparados para reconocer la verdad que había ahí detrás. De hecho, es que eso puede generar, me lanzo a decirlo, una crisis económica y social importante. O sea, porque creo que la gente empezaría, ¿no?, a cuestionarse desde otro prisma y a lo mejor empezar a ver que lo que está haciendo no es coherente con lo que está descubriendo, ¿no?, en sí mismo. Y cambia el modelo de sociedad y de economía. No lo sé. Y eso a lo mejor a alguien no le gusta. Muy probablemente, muy A alguien probablemente. de por lo... Las naciones no se forman, los imperios estos macroeconómicos, las grandes corporaciones no se forman teniendo gente con un supercerebro por todos los sitios, ¿no? El que trabaja de alguna forma tiene que trabajar y también tienes que tener a gente que entiendo que te tiene que interesar, que no estén bien formados, que al Estado le tienen que interesar que no estén bien formados de alguna determinada forma, ¿vale? Para que trabajen en los puestos entre comillas, baja cualificación. ¿Sí? Mm, Vi hace poco, si quieres, te lo puedo pasar luego para que mm, lo pongas, porque no me acuerdo el nombre, para que lo pongas en los comentarios del sí, vídeo de la plataforma donde lo vayas a subir. Vi un hombre que decía que muchos de los textos que nos habían llegado de la Ilustración eran falsos. ¿Vale? Lo que realmente quería la aristocracia francesa era que la gente siguiera siendo inútil y siguiera siendo tonta. Porque mm, si la gente no seguía siendo tonta, ¿quién iba a labrar sus tierras? ¿Quién iba a trabajar en los empleos primarios para que ellos pudieran seguir viviendo bien? ¿Quién se iba a hacer cargo de todas esas tareas de la labor del Estado? Si la gente dejaba de ser de alguna forma eh, insulsa o pasaban a tener una cultura, era obvio que les iban a decir que ellos no querían trabajar en esas cosas y que querían trabajar o en un puesto mucho más alto, que querían tener, obviamente si les enseñas de economía, querrán tener un salario mucho más alto, o otras condiciones socioeconómicas y que eso mm, no podía ser así. Y este hombre lo que defendía es que muchas de las traducciones eso, que nos habían llegado estaban manipuladas. Y también hay que reconocer que yo creo que eso es una constante. Hay un punto que también dice Joseph Campbell, es que la historia la escriben los vencedores y mm, de los derrotados nunca se sabe nada. Cuando una facción va superando a la otra, lo que ha ocurrido antes se borra. Y a menos que tú tengas una conciencia histórica, un conocimiento histórico, eh, que esté todo perfectamente documentado, no vas a saber realmente lo que ocurrió hace 100 años, hace 200 años o hace 300 años. Pero es que sin conocer esos orígenes, no vas a saber por qué son las cosas ahora mismo. Y todo eso yo creo que es fundamental. Al final tenemos que saber lo que ocurrió hace, no me voy tan lejos, hace 70 años, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Civil, para conocer qué somos ahora y por qué actuamos de la manera en la que actuamos. Porque todo eso, de alguna manera, sigue estando muy vivo dentro de nosotros. A lo mejor no en ti y en mí, que somos millennials, ¿vale? Pero a lo mejor es que buena parte de la cultura de nuestros padres que ha influido en nosotros o mm, buena parte del gobierno que tenemos ahora mismo, o de las estructuras de gobierno que tenemos ahora mismo, vienen de allí detrás. Si no lo conocemos, no podemos juzgar,
entre comillas, qué es lo más beneficioso para nosotros o por qué suceden una serie de cosas. Y volvemos a caer en el mismo error, una Ya. y otra vez. Ostras. Es importante, ¿eh? El saber también eso, el de dónde venimos, como apuntabas el otro día en la charla, de dónde venimos, para saber también hacia dónde vamos. Correcto, Y y nos falta un montón, nos falta muchísima memoria histórica, muchísima, muchísima. No solo, no te vale con lo que te dan en el instituto, que te hablan de hechos concretos que suceden, sino un contexto mucho más amplio, un marco socioeconómico y político de la época, pero no con 16 años, no con 17 años, que ya, no estás preparado para entenderlo, sino ahora que estás metido en todo eso, ahora que tienes que ir a votar, ahora que tienes que decidir qué gobierno es el que te va a representar, las relaciones que hay entre los diferentes países, cómo, dependiendo de lo que tú votes o no, vas a tener una serie de derechos o te van a afectar más económicamente o no. Ahora es cuando de verdad deberíamos conocer todo eso y deberíamos saber eh, eh, cuál es el entramado que hay detrás de la sociedad actual y no lo conocemos, a no ser que te pongas a buscarlo y a no ser que te lo ocurres tú y claro. llegues a ese conocimiento. Sí, que algo suene en ti, un clic de dice, esto no me cuadra, algo está mal, vamos a mirar, vamos a investigar. Sí, sí, Correcto. sí, efectivamente, sintiéndote mediocre, ¿no? Sentido de mediocre, claro. Claro. Efectivamente. Si no, no vas a ninguna parte. Si no te sientes mediocre, piensas que todo está súper bien colocado y que seguro que estás en el top 5 de la sociedad. Y difícil. Ya te digo, miras el universo y dices, muy bien, top 5. Si eso te Top hace 5, top 5. sentir tranquilo, tú sigue ahí, tú sigue. Es difícil, pero hay que cultivarse y hay que tratar de buscar tu propio camino y que se tarda mucho tiempo también en eso. Mm. Cuando lo consigues se te acaba la vida y tienes que volver a empezar. Así Y a lo que mejor te das cuenta cuando acaba tu vida de que esa incluso a lo mejor no era tu camino, pero has aprendido que no era tu camino. también puede ser. Entonces, bueno, pues sigamos siendo mediocres, David, sigamos haciendo estas charlas que me intuyo que alguna sobre la dualidad va a caer por ahí, porque me he quedado ahí con ese apunte de la dualidad que lo han mencionado un par de veces, y eso seguro que da para Perfecto. una charla, seguro. Da para una charla y da para más de una también. Da para más de una. Y es un punto importante al que nos llevan muchas religiones que no lo sabemos ver, pero que está ahí. Lo discutiremos y hablaremos sobre ello. Pues si te parece bien, en el próximo capítulo hablamos sobre dualidad. Venga, trato hecho. Pues nada, David, muchas gracias, de verdad, y que ha sido un placer y me ha pasado volando, volando, volando el reloj. Eh, Gracias a ti por invitarme a este maravilloso programa. Agradezco mucho ese segundo invitado. Es que se ha quedado ahí la cosa. Cuando me haga famoso, te haré una entrevista delante de los de Operación Triunfo y ya llegaremos a ese éxito. Y como lo veis, pues sois todos mediocres igual que nosotros. Perfecto, señor Julio. Un Pues placer nada, haber estado David, contigo. muchas gracias por todo. Estamos en contacto. Gracias a ti. Igualmente. Chao. Chao.